Salma Hayek se acercó a una anciana vendedora de flores en las calles de San Miguel de Allende. Pero cuando intentó comprar todas sus flores, la anciana respondió: «No están a la venta para usted. Ni siquiera las promesas incumplidas pueden comprarse con dinero». El secreto que esta mujer guardaba sobre la abuela de Salma cambiaría para siempre la vida de la actriz. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emocionantes como esta, y deja tu like en el video para seguir viendo. El sol se ponía sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende, bañando con su luz dorada los edificios coloniales que tanto caracterizaban a esta pequeña joya mexicana. Salma Hayek, vestida con sencillez para pasar desapercibida, jeans, una blusa holgada y lentes oscuros, caminaba con paso decidido hacia la parroquia de San Miguel Arcángel. A sus 58 años, la actriz había regresado a su país natal no como la estrella de Hollywood que todos conocían, sino como la patrocinadora anónima de un evento benéfico para niños con cáncer. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa de paredes desconchadas y techo de teja roja, doña Consuelo Vargas terminaba de preparar los ramos de flores que vendería esa noche. Sus manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, trabajaban con una precisión sorprendente para sus 78 años. Los crisantemos, dalias y no me olvides se entrelazaban bajo sus dedos experimentados mientras tarareaba una antigua canción. En un rincón de su modesta sala, cubiertos por una manta descolorida, se escondían lienzos y pinturas que llevaban décadas sin ser tocados. «Hoy es el día, Remedios», susurró la anciana a un viejo retrato sobre la cómoda. «Quizás hoy encuentre el valor». Mientras tanto, Salma entraba al recinto donde se celebraría el evento. Ricardo Fuentes, el organizador, un hombre de unos 40 años con un traje impecable y una sonrisa perpetua, la recibió con demasiada efusividad. «Señora Hayek, qué honor tenerla aquí. Todo está listo para la subasta silenciosa. Los medios no saben de su presencia, tal como solicitó». «Gracias, Ricardo», respondió Salma, observando el elegante salón decorado con fotografías de niños sonrientes. «¿Cuánto esperamos recaudar esta noche?» «Ah, con suerte. Lo suficiente para el nuevo ala del hospital», contestó él, su sonrisa transformándose momentáneamente en un gesto de preocupación. «Aunque han cancelado 3 grandes donantes en el último momento». Salma asintió, consciente de la presión que pesaba sobre los hombros de Ricardo. Lo que él no sabía era que ella ya había decidido cubrir cualquier déficit, independientemente de la cantidad. A las afueras de la iglesia, doña Consuelo instalaba su humilde puesto de flores. A diferencia de otros vendedores que abordaban agresivamente a los transeúntes, ella esperaba pacientemente, con una dignidad que llamaba la atención. Sus ojos, de un marrón profundo, observaban con nostalgia a las parejas elegantes que entraban al evento. La noche avanzaba con discursos emotivos y testimonios de familias beneficiadas por la fundación. Durante un breve receso, Salma decidió salir a tomar aire. El calor dentro del recinto era sofocante y necesitaba un momento de soledad. Fue entonces cuando vio a la anciana vendedora, sola bajo la tenue luz de una farola, con ramos de flores que nadie compraba. Algo en la dignidad silenciosa de aquella mujer le recordó a su propia abuela. Sin pensarlo 2 veces, Salma se acercó al puesto. «¿Cuánto por todas sus flores?», preguntó, sorprendiendo a la anciana. Doña Consuelo levantó la mirada y por un instante, sus ojos reflejaron un reconocimiento imposible, como si hubiera estado esperando este encuentro durante décadas. «No están a la venta para usted», respondió la anciana con una voz firme que contrastaba con su frágil apariencia. «No todo se puede comprar con dinero, ni siquiera las promesas incumplidas». Salma quedó paralizada, sin entender por qué aquellas palabras la habían golpeado como una revelación inesperada. La anciana la miraba fijamente, como si estuviera viendo a través de ella, hasta un pasado enterrado que se negaba a permanecer en silencio. «¿Nos conocemos?», preguntó Salma, intrigada por la extraña familiaridad con que la anciana le había hablado. Doña Consuelo negó suavemente con la cabeza, sus labios dibujando una sonrisa enigmática. «Yo no, pero su abuela Remedios y yo fuimos como hermanas». El nombre cayó como un rayo sobre Salma.
Remedios. Villanueva había sido la abuela paterna que falleció cuando ella apenas tenía 5 años. Los recuerdos que conservaba eran fragmentos borrosos. El olor a chocolate caliente, risas en un jardín con bugambilias y unos dedos manchados de pintura acariciando su mejilla. ¿Conoció a mi abuela? La voz de Salma tembló ligeramente. Éramos inseparables en nuestra juventud. Respondió Consuelo acomodando un ramo de no me olvides. Yo era Consuelo Vargas y ella Remedios Villanueva. Las pintoras prometedoras de San Miguel, según decían todos. Un grupo de invitados pasó cerca, algunos reconociendo a Salma y mirando con curiosidad. Ricardo apareció en la entrada, buscándola con expresión preocupada. «Señora Hayek, van a comenzar las pujas finales», llamó, haciendo gestos nerviosos. «Un momento», respondió ella sin apartar la mirada de Consuelo. «¿Podríamos hablar después del evento? Me gustaría escuchar más sobre mi abuela». La anciana asintió. «Estaré aquí hasta la medianoche. Después regreso a pie a mi casa en el barrio de Los Arcos. La llevaré yo misma», insistió Salma. «Por favor, espéreme». Dentro del recinto, el evento continuaba. Javier Mendoza, un médico de 45 años con expresión severa y traje impecable, se acercó a Salma. Como director del hospital infantil, su presencia era imponente. «Su contribución salvará muchas vidas», dijo con una sinceridad que contrastaba con su habitual frialdad. «Pero necesitamos más. Siempre necesitamos más». «¿Qué ocurrió con los 3 donantes que cancelaron?», preguntó Salma, notando la tensión en la mandíbula de Ricardo, quien se había acercado también. Javier y Ricardo intercambiaron miradas. «Empresarios que prometieron y nunca cumplieron», explicó Javier. «Como tantas promesas en este país». Aquellas palabras resonaron extrañamente con lo que Consuelo había dicho sobre promesas incumplidas. La subasta avanzó con éxito, pero la mente de Salma estaba dividida entre el evento y la misteriosa anciana que esperaba afuera. Cuando finalmente terminó la gala, Salma se despidió rápidamente y salió a buscar a Consuelo. Para su alivio, la anciana seguía allí, sentada pacientemente con sus flores. «Mi chofer, Ernesto, nos llevará», dijo Salma, señalando una discreta camioneta negra estacionada cerca. Ernesto Suárez, un hombre robusto de 50 años con bigote tupido y ojos amables, saludó respetuosamente. Había trabajado para Salma durante cada visita a México en los últimos 15 años y conocía bien la ciudad. Durante el trayecto, Consuelo permaneció en silencio, observando las calles iluminadas de San Miguel, sus dedos acariciando inconscientemente un medallón de plata que colgaba de su cuello. «Mi abuela nunca me habló de que fuera pintora», comentó Salma, rompiendo el silencio. «Porque renunció a ese sueño cuando se casó con tu abuelo», respondió Consuelo con amargura contenida. «Remedios prometió que nunca abandonaría el arte, que lucharíamos juntas contra todo. Pero cuando conoció a Eduardo Hayek, olvidó nuestro pacto». La camioneta se detuvo frente a una casa modesta en Los Arcos. A la luz de la luna, Salma pudo ver que, a pesar de su sencillez, el jardín delantero estaba inmaculadamente cuidado, con flores silvestres y un pequeño naranjo. «Pase un momento», invitó Consuelo. «Tengo algo que pertenecía a su abuela». Salma entró en la pequeña casa de Consuelo, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Muebles antiguos cuidadosamente conservados, paredes con papel tapiz descolorido y fotografías en blanco y negro creaban una atmósfera de nostalgia palpable. «Siéntese», indicó Consuelo, señalando un sofá desgastado mientras encendía algunas lámparas. «Le prepararé un té de hierbabuena como le gustaba a su abuela». Mientras la anciana desaparecía en la cocina, Salma observó las paredes. Entre retratos familiares y paisajes, destacaba una fotografía enmarcada. 2 jóvenes sonrientes, con blusas manchadas de pintura, sosteniendo pinceles junto a un caballete compartido. Reconoció inmediatamente a su abuela Remedios, con el mismo lunar cerca del labio que ella había heredado. «Teníamos 20 años», dijo Consuelo, regresando con 2 tazas humeantes. «Éramos inseparables y soñábamos con exponer juntas en Ciudad de México, después en París». Salma tomó la taza sintiendo el peso de un pasado desconocido.
¿Qué sucedió? Su abuelo Eduardo ocurrió, respondió Consuelo con amargura contenida. Un empresario prominente que vio a Remedios en una exposición local y quedó cautivado. 3 meses después estaban comprometidos y 6 meses más tarde, casados. Mi abuelo era un hombre bueno, defendió Salma, sintiendo una lealtad instintiva. No digo que no lo fuera. Consuelo dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Pero para él, la pintura era un pasatiempo, no una vocación. Remedios empezó a pintar menos, luego casi nada. Cuando nació su padre, abandonó los pinceles por completo. La anciana se levantó con dificultad y se dirigió a un armario. De él extrajo un paquete envuelto en tela desteñida. La noche antes de su boda, Remedios vino aquí. Prometió que aunque se casara, nunca abandonaría su arte. Nos hicimos una promesa mutua. Yo guardaría su obra más preciada hasta que ella pudiera reclamarla, cuando estuviera lista para volver a pintar. Con dedos temblorosos, Consuelo desenvolvió el paquete, revelando un lienzo mediano. Al girarlo, Salma contuvo la respiración. Era un autorretrato de su abuela, con un estilo que recordaba a Frida Kahlo, pero con una voz propia, inconfundible. En él, Remedios se representaba con 2 corazones, uno dentro de su pecho y otro flotando fuera, conectados por hilos de colores vibrantes. «Corazón dividido», lo llamó, explicó Consuelo. Fue lo último que pintó. Salma sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Es extraordinario». «Lo es», asintió Consuelo. Remedios tenía un talento que podría haberla llevado muy lejos, pero Eduardo no se lo prohibió directamente. Fue más sutil. «Las esposas de hombres importantes tienen responsabilidades, no hobbies», decía. Y ella lo aceptó, poco a poco. Un silencio pesado llenó la habitación mientras Salma procesaba esta nueva versión de su historia familiar. «El año pasado», continuó Consuelo, «vi su nombre asociado al evento benéfico. Supe que era una señal. Durante 50 años guardé este cuadro, esperando que Remedios volviera a buscarlo. Ahora entiendo que debía llegar a usted». Salma observó nuevamente el lienzo, notando detalles que antes había pasado por alto. En el fondo del cuadro, casi imperceptible, había una silueta. Otra mujer, mirando desde lejos, con un pincel en la mano. «¿Esa es usted?», preguntó, señalando la figura. Los ojos de Consuelo se humedecieron. «Éramos más que amigas, Salma. Éramos almas gemelas en el arte. Y quizás también en la vida. Pero en nuestra época, en nuestro México, algunas cosas no podían ser nombradas». La revelación cayó sobre Salma como un trueno silencioso. De repente, muchas cosas cobraban sentido. La melancolía perpetua de su abuela, las cartas que guardaba celosamente, su interés en enseñarle a Salma, siendo niña, los primeros trazos de dibujo. «¿Mi familia lo sabía?», preguntó Salma, mientras recorría con sus dedos el borde del lienzo, como si pudiera conectar físicamente con el pasado de su abuela. Consuelo negó con la cabeza. «Tu abuelo sospechaba algo, pero nunca confirmó nada. Remedios eligió su camino, y yo respeté su decisión aunque me destrozara». La anciana se levantó con dificultad. «¿Ven? Quiero mostrarte algo más». La guió hasta una habitación trasera que Salma no había notado al entrar. Al abrir la puerta, encendió una luz tenue que reveló lo que parecía un estudio de arte congelado en el tiempo. Un caballete cubierto de polvo, frascos de óleo resecos, pinceles ordenados meticulosamente y lienzos apilados contra las paredes. «Nunca dejé de pintar», confesó Consuelo. «Era mi forma de mantener viva nuestra promesa. Pensaba que si yo continuaba, de alguna manera, ella también lo hacía a través de mí». Salma se acercó a los lienzos, descubriendo docenas de obras de una calidad extraordinaria. Paisajes, retratos y escenas cotidianas de San Miguel, todos ejecutados con una técnica impecable y una sensibilidad única. «Son maravillosos», murmuró Salma genuinamente impresionada. «¿Por qué nunca los expuso?» «Al principio porque esperaba hacerlo junto a Remedios», respondió Consuelo, acariciando un lienzo que mostraba a 2 mujeres de espaldas contemplando el amanecer. «Después porque el dolor de exponerlos sola era demasiado grande. Y finalmente, porque el mundo del arte me olvidó».
como suele pasar con las mujeres mayores en este país. Mientras tanto, fuera de la casa, Ernesto esperaba pacientemente en el automóvil. A través de la ventana abierta, escuchaba fragmentos de una conversación en la calle entre dos hombres. Uno de ellos era Javier Mendoza, el director del hospital que había estado en el evento. «Necesitamos esa propiedad, Mario», decía Javier a un hombre corpulento con traje arrugado y expresión severa. «La vieja Consuelo es la última que queda en esta manzana. Todos los demás vecinos vendieron. He intentado convencerla durante meses», respondió Mario Delgado, conocido promotor inmobiliario local. «Ofrece el triple del valor, pero se niega a vender. Dice que prometió a alguien que moriría en esta casa». Ernesto, disimulando su interés, ajustó el retrovisor para observarlos mejor. «El proyecto del complejo médico no puede retrasarse más», insistió Javier. «Los inversionistas quieren resultados. Si la anciana no vende por las buenas». Mario hizo un gesto para que bajara la voz, notando la presencia del vehículo. Ambos hombres se alejaron, pero sus intenciones habían quedado claras. Dentro de la casa, ajena a esta conversación, Salma examinaba un cuaderno de bocetos que Consuelo le había entregado. Contenía dibujos a lápiz que su abuela Remedios había realizado años atrás, incluyendo algunos de Salma cuando era apenas una niña. «Ella venía a visitarme en secreto», explicó Consuelo. «Cada pocos meses, durante años, me mostraba fotografías de tu padre creciendo. Y después, de ti. Estaba tan orgullosa cuando empezaste a actuar». Salma pasó las páginas con cuidado reverencial, descubriendo una abuela completamente diferente a la figura distante que recordaba. En los márgenes del cuaderno había notas escritas con una caligrafía delicada. «Salma tiene el fuego que yo perdí», decía una. «Quizás ella complete lo que nosotras no pudimos», indicaba otra. «Cuando Remedios murió», continuó Consuelo, su voz quebrándose ligeramente, «sentí que una parte de mí también se fue. Su esposo nunca me permitió asistir al funeral. Dijo que sería inapropiado. Ese día juré que preservaría su memoria y su arte hasta mi último aliento». Salma cerró el cuaderno, sintiendo el peso de una responsabilidad inesperada. «¿Por qué me cuenta todo esto ahora?». Consuelo se acercó a la ventana mirando hacia la calle donde Javier y Mario continuaban su discusión, ahora alejados del coche. «Porque estoy luchando mi última batalla, Salma. Quieren derribar esta casa para construir un complejo médico. Y aunque parece una causa noble, destruirían no solo mi hogar, sino también el último lugar donde el espíritu de Remedios sigue vivo». La revelación cayó sobre Salma como un balde de agua fría. «¿Un complejo médico? ¿Quiénes quieren construirlo?». «El hospital infantil», respondió Consuelo con amargura. «Irónico, ¿no? El mismo proyecto que usted apoya esta noche quiere borrar mi existencia, y con ella, los últimos vestigios físicos de Remedios». Salma se quedó inmóvil, procesando la información. El evento benéfico, la recaudación, las palabras enigmáticas de Javier sobre necesitar más. Todo encajaba en un rompecabezas inquietante. «Déjeme entender. ¿El director Mendoza quiere comprar su casa para expandir el hospital?». «No solo mi casa. Todo el barrio de Los Arcos. Ya compraron las demás propiedades. Soy la última que resiste». Consuelo apretó los labios con determinación. «No es solo un edificio, Salma. Es el lugar donde tu abuela y yo soñamos juntas, donde prometimos nunca rendirnos». En ese momento, un golpe fuerte en la puerta sobresaltó a ambas. Ernesto entró apresuradamente. «Señora Hayek, disculpe la interrupción, pero hay un problema. El doctor Mendoza y un hombre están afuera, discutiendo sobre esta propiedad. No parecen tener buenas intenciones». Salma se asomó discretamente por la ventana. Efectivamente, Javier Mendoza y el hombre corpulento gesticulaban acaloradamente mientras señalaban la casa de Consuelo. «Gracias, Ernesto. Por favor, quédate cerca», instruyó Salma antes de volverse hacia Consuelo. «¿Tiene los documentos de propiedad? ¿Algo que demuestre legalmente que esta casa es suya?». La anciana asintió y se dirigió a un secréter antiguo, de donde extrajo una carpeta desgastada. «Todo está en regla. Tengo escrituras, pagos de impuestos y el testamento de mi padre que me legó esta propiedad hace 50 años». Salma revisó rápidamente los documentos.
Esto parece estar en orden, pero necesitaríamos un abogado para estar seguros. Mi vecino, don Gabriel Cruz, era notario antes de jubilarse, mencionó Consuelo. Él fue quien me advirtió sobre lo que planeaban hacer con el barrio. La puerta volvió a sonar, esta vez con golpes más insistentes. Ernesto se interpuso protectoramente cuando Salma se dirigió a abrir. «Señora Hayek», exclamó Javier Mendoza, visiblemente sorprendido al verla. «¿Qué hace usted aquí?» «Visitando a una amiga de mi familia», respondió Salma con firmeza. «¿Y usted, doctor?» Me pareció que el evento había terminado. Javier compuso rápidamente una sonrisa profesional. «Asuntos del hospital. Estamos verificando algunas propiedades para la expansión». Su mirada se dirigió hacia Consuelo, quien se mantenía digna tras Salma. No sabía que conocía a la señora Vargas. «Hay muchas cosas que usted no sabe sobre mí, doctor», replicó Salma con una frialdad calculada, como el hecho de que no apoyo proyectos que desplazan a personas mayores de sus hogares. El rostro de Mendoza se endureció. «Con todo respeto, señora Hayek, esto es un asunto entre el hospital y la señora Vargas. Su aportación al proyecto es invaluable, pero las decisiones administrativas...» «Mi aportación acaba de congelarse», interrumpió Salma, su voz firme pero controlada. «Hasta que no reciba garantías de que este barrio y sus habitantes serán respetados». Mario Delgado dio un paso al frente, claramente irritado. «Mire, señora, ya tenemos los permisos de construcción aprobados. Solo falta esta propiedad y seguirá faltando», sentenció Salma. «De hecho, estoy considerando comprar yo misma las propiedades adyacentes». Era un farol, pero su expresión no lo revelaba. Un silencio tenso se instaló en el umbral de la puerta. Javier y Mario intercambiaron miradas de preocupación. «Creo que todos necesitamos calmarnos», dijo finalmente Javier. «Señora Hayek, ¿podríamos hablar en privado? Estoy seguro de que existe una solución que beneficia a todas las partes». «Mañana en mi hotel, a las 10», respondió Salma. «Ahora, les agradecería que se retiraran. Es tarde y la señora Vargas necesita descansar». Cuando los dos hombres se alejaron, visiblemente contrariados, Consuelo tomó la mano de Salma con fuerza sorprendente. «Gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. Remedios estaría orgullosa de ver en quién se ha convertido su nieta. El amanecer encontró a Salma despierta en su suite del hotel, contemplando el autorretrato de su abuela, que Consuelo le había entregado antes de despedirse. La noche anterior, después de la confrontación con Mendoza y Delgado, había tomado una decisión. No permitiría que la historia de su abuela fuera sepultada bajo el cemento de un nuevo edificio, por noble que fuera su propósito. «¿Conseguiste la información?», preguntó a Ernesto, quien entró con una bandeja de desayuno y una carpeta. «Sí, señora», respondió él, colocando los documentos junto al café. «Mi primo trabaja en el departamento de planificación urbana. Lo que encontró es preocupante». Salma revisó los papeles. Planos de construcción, permisos y una lista de propietarios anteriores del barrio Los Arcos. Lo que llamó su atención fue un documento confidencial, donde se detallaba que el complejo médico infantil incluiría también un centro comercial de lujo y condominios privados. Solo el 30% del espacio se destinaría realmente al hospital. «Es una estafa», murmuró, indignada. «Están utilizando la causa de los niños enfermos para un proyecto inmobiliario». «Hay más», añadió Ernesto. «El señor Delgado es cuñado del alcalde y socio minoritario del hospital. La fundación que organizó el evento de anoche sirve como fachada para canalizar fondos al proyecto». Mientras tanto, en casa de Consuelo, la anciana despertaba con una energía renovada. Por primera vez en años, había desplegado un lienzo nuevo en su caballete y preparado sus pinturas. La visita de Salma había despertado algo en ella, la chispa creativa que creía extinguida. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a trazar el bosquejo de un nuevo cuadro. Dos mujeres de diferentes generaciones, unidas por hilos invisibles de color y memoria. A las 10 en punto, Javier Mendoza llegó al hotel de Salma. Su habitual seguridad parecía haber disminuido, y la acompañaba ahora Ricardo Fuentes, el organizador del evento, visiblemente nervioso. «Agradezco que nos reciba»,
comenzó Javier con tono conciliador. Creo que anoche hubo un malentendido. El proyecto del hospital es vital para la comunidad y... ¿Qué comunidad, doctor?, interrumpió Salma colocando sobre la mesa los documentos que Ernesto había conseguido. ¿La de los niños enfermos o la de los inversionistas inmobiliarios? El rostro de Mendoza perdió color, mientras Ricardo evitaba mirar los planos. No es lo que parece, intentó explicar Ricardo. Sí, hay componentes comerciales, pero son necesarios para financiar la operación del hospital a largo plazo. ¿Y era necesario mentir a los donantes? ¿Amenazar a una anciana? Salma mantuvo su voz calmada pero firme. Conozco a periodistas que estarían muy interesados en esta historia. Por favor, suplicó Javier, abandonando toda pretensión. Este proyecto lleva años en desarrollo. Mi reputación, mi carrera. Me importa poco su carrera, doctor. Me importa la justicia. Salma se levantó, indicando que la reunión terminaba. Tienen dos opciones. Cancelan toda adquisición en Los Arcos y rediseñan el proyecto para usar solamente los terrenos que ya poseen legítimamente. O mañana esto estará en todos los medios. Cuando los dos hombres se marcharon, derrotados, Salma llamó inmediatamente a su asistente en Los Ángeles. Necesito contactar a la Fundación de Artistas Mayores, indicó. Y quiero que averigües todo sobre galerías de arte en San Miguel. Tengo un proyecto especial. Esa tarde, Salma regresó a casa de Consuelo, encontrándola pintando con una concentración absoluta. No quise interrumpirte, dijo Salma, al ver que la anciana finalmente notaba su presencia. Al contrario, sonrió Consuelo mostrando el lienzo en progreso. Tú eres la razón por la que estoy pintando nuevamente. Salma contempló la obra con emoción. El cuadro mostraba claramente a Remedios y Consuelo jóvenes, junto a una figura que reconoció como ella misma, las tres sosteniendo pinceles, unidas por hilos de colores brillantes. Tengo noticias, anunció Salma. Mendoza y su socio han acordado dejar en paz Los Arcos. Y he tenido una idea que creo que te gustará. Te escucho, respondió Consuelo, limpiando sus pinceles. ¿Qué dirías si transformamos esta casa en un pequeño museo y escuela de arte para niñas? Podríamos exhibir tus obras y las de mi abuela. Enseñar a nuevas generaciones. Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas. Remedios siempre quiso enseñar arte. Decía que cada niña debería tener un pincel antes que una muñeca. Durante las semanas siguientes, una transformación notable ocurrió tanto en la casa de Consuelo como en la vida de Salma. El pequeño inmueble de Los Arcos se convirtió en un hervidero de actividad. Arquitectos diseñando la remodelación que preservaría su esencia histórica, restauradores evaluando las obras de Consuelo y abogados estableciendo la fundación que sustentaría el futuro museo. ¿Estás segura de querer llamarlo Museo Remedios Villanueva?, preguntó Consuelo una tarde mientras supervisaban los trabajos. Tu nombre atraería más atención. Salma negó con firmeza. Este lugar debe honrar su verdadera historia. Mi abuela merece ser recordada como la artista que fue, no solo como la esposa de Eduardo Hayek o la abuela de una actriz. La noticia de que Salma Hayek estaba transformando una casa humilde en un centro cultural se propagó rápidamente por San Miguel. Pronto, los medios comenzaron a interesarse por la misteriosa Consuelo Vargas y sus décadas de creación artística en el anonimato. No quiero entrevistas, insistía la anciana cada vez que Salma mencionaba el creciente interés de la prensa. Mi arte habla por mí. Pero algo estaba cambiando en Consuelo. La energía creativa que había mantenido a fuego lento durante décadas, ahora ardía con renovada intensidad. Cada mañana la encontraban en su estudio improvisado, trabajando en nuevas obras que combinaban la técnica refinada de sus años de experiencia con una libertad expresiva sorprendente. Es como si finalmente me hubiera liberado, confesó a Salma una noche, mientras compartían un té. Durante décadas pinté para mantener viva mi promesa con Remedios, pero ahora pinto por mí misma y por el futuro. Mientras tanto, Salma enfrentaba sus propios desafíos. Las llamadas de Hollywood se acumulaban, exigiendo su regreso para compromisos contractuales. Su agente no entendía por qué extendía su estancia en México por un proyecto que no le reportaría beneficios tangibles. ¿Un museo para una pintora desconocida? ¿En San Miguel?
Le había cuestionado su agente, incrédulo. Tienes el estreno de tu película en 3 semanas. Necesitamos que empieces la promoción. Pero Salma se mantuvo firme. Algo en ella había cambiado profundamente desde aquella noche del evento benéfico. El descubrimiento de la verdadera historia de su abuela había despertado preguntas sobre sus propias elecciones. ¿Cuántas veces había comprometido su visión artística por las exigencias de la industria? ¿Qué promesas se había hecho a sí misma que había olvidado cumplir? Una mañana, mientras revisaba antiguos álbumes familiares que había pedido a su padre que enviara desde Ciudad de México, encontró algo revelador. Un dibujo infantil que ella misma había hecho a los 8 años, con una dedicatoria al reverso escrita por su abuela Remedios. Para Salma, que nunca olvide el poder de crear con sus propias manos. El arte es libertad. Ese mismo día, Salma instaló un pequeño escritorio en el jardín trasero de la casa de Consuelo y comenzó a escribir. No era un guión para Hollywood, sino una historia personal, íntima, que había estado gestándose en su interior sin que ella lo supiera. ¿Qué escribes con tanto empeño?, preguntó Consuelo acercándose con 2 tazas de café. La historia de 2 mujeres que se atrevieron a soñar en una época que les exigía conformarse, respondió Salma sin levantar la vista del papel. Creo que podría ser mi primera película como directora. ¿Nuli? Consuelo sonrió, observando cómo el círculo comenzaba a cerrarse. Tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre dijo que el verdadero arte nace cuando uno encuentra su propia voz. En el barrio, los vecinos que inicialmente habían visto con escepticismo la transformación de la casa, ahora participaban activamente. Don Gabriel, el antiguo notario, ofreció documentos históricos sobre los arcos. La señora Martínez, que regentaba la panadería local, propuso crear panes y pasteles inspirados en los colores de las pinturas de Consuelo para la inauguración del museo. Incluso los niños del vecindario se ofrecieron para ayudar a plantar flores en el jardín. Nunca pensé que mi testaruda resistencia a vender traería algo así, comentó Consuelo a Salma una tarde, mientras contemplaban los avances de la renovación. Quizás algunas batallas deben librarse no para ganar, sino para inspirar a otros a luchar también. La fecha de inauguración del Museo Remedios Villanueva se fijó para el 12 de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de la abuela de Salma. A medida que el día se acercaba, la tensión y la expectativa crecían exponencialmente. Las invitaciones habían sido enviadas a figuras destacadas del mundo artístico mexicano e internacional, y la respuesta había superado todas las expectativas. Tendremos que limitar el acceso, comentó Lisa Velázquez, la curadora que Salma había contratado para organizar la exposición inaugural. Una mujer de 40 años con gafas de diseñador y una reputación impecable en el circuito artístico latinoamericano. El espacio solo puede acomodar a 100 personas, y tenemos más de 300 confirmaciones, pero no todo marchaba sobre ruedas. Una semana antes de la inauguración, Salma recibió una llamada inquietante de su abogado en Ciudad de México. Hay un problema legal, explicó el licenciado Ramírez. Eduardo Hayek Jr., tu tío, está impugnando el uso del apellido Villanueva y reclamando derechos sobre las obras de tu abuela. Alega que, como viudo, tu abuelo heredó todos los derechos, que posteriormente pasaron a él, mi tío. Salma estaba genuinamente sorprendida. Apenas conocía a este hermano menor de su padre, un hombre de negocios que había roto relaciones con la familia años atrás. ¿Qué interés puede tener en esto? La respuesta llegó al día siguiente, cuando Eduardo Hayek Jr. apareció en persona en San Miguel. Un hombre corpulento de 60 años, con el cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que evidenciaba su prosperidad económica. Querida sobrina, saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué proyecto tan interesante has emprendido? Salma lo recibió en el jardín del futuro museo, donde las rosas recién plantadas comenzaban a florecer. Consuelo había insistido en no estar presente. Tío Eduardo, qué sorpresa. No recuerdo la última vez que nos vimos. El funeral de tu padre, creo. Su tono era despreocupado, como si hablara del clima. He venido personalmente porque creo que hay un malentendido que podríamos resolver en familia. ¿Te refieres a tu intento de bloquear legalmente el museo?
Eduardo hizo un gesto displicente. Negocios, simplemente. El nombre Villanueva Hayek tiene un valor, y como heredero directo de mi padre, tengo ciertos derechos. Pero estoy dispuesto a retirar mi demanda, por una compensación adecuada. ¿A compensación? Salma mantuvo su compostura, aunque por dentro hervía de indignación. Una participación del 40% en este proyecto museístico, o, si prefieres, $5 millones. Su sonrisa se ensanchó. Considéralo una inversión familiar. Antes de que Salma pudiera responder, una voz serena interrumpió desde la puerta del jardín. El arte de Remedios nunca estuvo a la venta, y su legado tampoco lo está. Consuelo avanzó lentamente, apoyada en un bastón recién adquirido. A pesar de su fragilidad física, su presencia irradiaba una dignidad imponente. Eduardo la miró con desdén. ¿Y ustedes? Alguien que conoció a Remedios mejor que cualquier Hayek, respondió Consuelo sosteniendo una carpeta. Incluido su esposo, con manos ligeramente temblorosas, extrajo un documento amarillento. Antes de casarse, Remedios registró sus obras a su nombre de soltera y firmó este acuerdo conmigo. Todas las pinturas realizadas antes de su matrimonio, incluyendo Corazón Dividido, me fueron legadas legalmente. Tu padre lo sabía y respetó su decisión. La expresión de Eduardo se endureció. Un papel viejo firmado entre dos mujeres sin asesoría legal adecuada difícilmente resistirá en un tribunal moderno. Quizás, intervino Salma, pero la publicidad de un sobrino demandando un proyecto benéfico en honor a su tía abuela tampoco resistiría bien en los titulares modernos, ¿verdad? El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Eduardo evaluaba claramente sus opciones mientras Salma y Consuelo permanecían firmes, unidas por un lazo invisible más fuerte que cualquier intimidación legal. Te propongo algo, tío, dijo finalmente Salma. Ven a la inauguración, conoce realmente quién fue tu tía. Después, si aún quieres seguir adelante con la demanda, lo aceptaré. Eduardo miró alternativamente a ambas mujeres, reconociendo una determinación que no había anticipado. ¿Nos veremos en la inauguración, entonces?, concedió finalmente, dirigiéndose hacia la salida. En el umbral se detuvo y añadió: mi padre siempre dijo que Remedios era demasiado soñadora para este mundo. Veo que logró contagiar a más personas con esa debilidad. Cuando quedaron solas, Consuelo se dejó caer en un banco del jardín, visiblemente agotada por la confrontación. ¿Crees que desistirá?, preguntó a Salma. No lo sé, respondió ella sentándose a su lado. Pero no importa. Algunos sueños valen la pena ser defendidos, ¿no crees? La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado sobre San Miguel de Allende. Los primeros rayos del sol iluminaban las paredes recién pintadas del Museo Remedios Villanueva, donde las flores frescas y las cintas de colores adornaban la entrada. Dentro, un pequeño ejército de trabajadores daba los toques finales a la exposición, mientras Consuelo, vestida con elegancia sencilla, supervisaba la colocación de cada cuadro con ojo crítico. El autorretrato debe estar en el centro, insistía la anciana Alisa, la curadora. Es el corazón de toda la exposición. Salma llegó temprano, visiblemente nerviosa pero determinada. Llevaba un vestido inspirado en los colores que su abuela utilizaba en sus pinturas, un homenaje sutil que no pasaría desapercibido para los conocedores. Los periodistas ya están haciendo fila afuera, informó a Consuelo. Y acabo de recibir confirmación de que la ministra de Cultura vendrá personalmente. ¿Y tu tío? No ha cancelado su asistencia, respondió Salma con un suspiro. Supongo que vendrá para evaluar si vale la pena seguir con su demanda. A medida que se acercaba la hora de apertura, la tensión crecía. Todo debía ser perfecto. Este no era simplemente un acto cultural o la inauguración de un museo local. Era la reivindicación de una artista olvidada y la materialización de un sueño truncado décadas atrás. A las 11 en punto, las puertas se abrieron. La música de una pequeña orquesta de cámara llenó el ambiente, mientras los primeros invitados ingresaban con expresiones de admiración ante la transformación del antiguo hogar en un espacio museístico íntimo pero impecablemente diseñado.
Entre los asistentes destacaban críticos de arte, galeristas de renombre, representantes del gobierno local y, por supuesto, los vecinos de Los Arcos, quienes habían recibido invitaciones especiales como reconocimiento a su apoyo. Eduardo Hayek Jr. llegó puntualmente, acompañado por una mujer joven que Salma reconoció como su asistente legal. Su expresión era indescifrable mientras recorría las salas, deteniéndose especialmente ante el autorretrato Corazón dividido de Remedios. Cuando llegó el momento de los discursos oficiales, Salma tomó el micrófono con naturalidad, agradeciendo a todos los presentes por acompañarlos en ese día tan especial. Este museo nace de un encuentro fortuito que reveló una historia de amor, arte y promesas. Comenzó no solo la historia de mi abuela Remedios Villanueva, sino también la de su inseparable amiga y compañera artística, Consuelo Vargas. Los flashes de las cámaras se dispararon cuando Consuelo se unió a Salma en el pequeño estrado. La anciana, normalmente reticente a los focos públicos, mostraba ahora una serenidad y orgullo evidentes. Mi abuela tuvo que elegir entre su pasión artística y las expectativas sociales de su época, continuó Salma. Pero su espíritu creativo nunca murió. Sobrevivió a través de la dedicación inquebrantable de Consuelo, quien mantuvo viva no solo su memoria sino también su visión artística. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Eduardo Hayek Jr. se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente al estrado. Un murmullo de expectación recorrió la sala mientras Salma y Consuelo intercambiaban miradas de preocupación. Interrumpiría el evento con alguna acción legal. Causaría un escándalo público. Quisiera decir unas palabras, si me lo permiten, solicitó Eduardo con una voz sorprendentemente controlada. Salma, tras un momento de duda, le cedió el micrófono. No conocí realmente a mi tía Remedios, comenzó Eduardo para sorpresa de todos. Mi padre rara vez hablaba de ella, excepto para mencionar que había sido demasiado sensible para este mundo. Ahora entiendo que esa sensibilidad era en realidad su alma de artista. Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Algo totalmente fuera de carácter para el hombre de negocios, implacable que todos conocían. Ayer por la noche, revisé viejos álbumes familiares. Encontré una foto que nunca había notado. Mi padre contemplando un pequeño boceto que guardaba en su despacho. Era un dibujo de Remedios. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Venía con esta carta que nunca envió. Extendió el sobre hacia Consuelo, quien lo tomó con manos temblorosas. En ella, mi padre le pide perdón por no haber comprendido la importancia del arte en la vida de Remedios. Una carta que nunca tuvo el valor de entregar. Eduardo se dirigió ahora a todos los presentes. Por eso, hoy retiro formalmente cualquier objeción legal a este museo. Es lo que mi tía hubiera querido. Es lo que mi padre, en el fondo, hubiera respetado. El anuncio de Eduardo fue recibido con un aplauso espontáneo que resonó en todo el recinto. Consuelo, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas surcadas de arrugas, sostenía la carta contra su pecho como si fuera un tesoro invaluable. Salma, igual de conmovida, abrazó a su tío por primera vez en décadas, sintiendo que un círculo familiar finalmente se cerraba. La inauguración continuó con renovado entusiasmo. Los críticos de arte se deshacían en elogios ante la calidad de las obras expuestas, tanto las de Remedios como las de Consuelo. Descubrimiento del año, Tesoro Nacional Oculto y Revolución Tardía. Eran frases que se repetían entre los expertos, mientras los fotógrafos capturaban cada rincón del museo y cada expresión emocionada de los asistentes. Es increíble pensar que estas obras podrían haberse perdido para siempre, comentó la ministra de Cultura durante su discurso oficial. El Museo Remedios Villanueva no solo preserva el legado de dos artistas extraordinarias, sino que también nos recuerda cuántas voces creativas han sido silenciadas a lo largo de nuestra historia. En un momento de calma relativa, Consuelo se acercó a Eduardo, quien observaba pensativo el autorretrato de Remedios. Tu padre la amaba, a su manera, dijo la anciana sin preámbulos. Eduardo asintió levemente. Lo sé, pero nunca entendió completamente quién era ella. Hizo una pausa y añadió, ¿puedo preguntarte algo? ¿Fueron ustedes? Fuimos todo lo que podíamos ser en aquella época, respondió Consuelo con dignidad. Amigas,
Compañeras artísticas, almas gemelas, los nombres son menos importantes que los sentimientos. Eduardo reflexionó sobre estas palabras. Mi padre era un hombre de su tiempo. Rígido, tradicional, pero no era cruel. Creo que al final de su vida comprendió lo que Remedios había sacrificado. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban algunos rezagados admirando las obras, Salma encontró a Consuelo sentada en un banco en el jardín interior, leyendo la carta de Eduardo Hayek Sr., con expresión serena. ¿Estás bien?, preguntó Salma, sentándose a su lado. Mejor que bien, respondió la anciana doblando cuidadosamente la carta. Sabes, durante décadas sentí que habíamos fracasado, que nuestra promesa de nunca abandonar el arte se había roto cuando Remedios eligió a tu abuelo. Pero ahora veo que simplemente tomamos caminos diferentes para mantener viva esa promesa. Salma tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Ella a través de su familia, tú a través de tu arte. ¡Mua! Y ahora, ambos caminos se han reunido en este lugar. Completó Consuelo con una sonrisa radiante que rejuvenecía su rostro. En ti, Salma, al anochecer, cuando solo quedaban Salma, Consuelo y un pequeño grupo de colaboradores cercanos, descorcharon una botella de champán para celebrar el éxito rotundo de la inauguración. Las noticias sobre el descubrimiento artístico del año ya circulaban en medios internacionales, y 3 importantes galerías habían solicitado préstamos de obras para exposiciones itinerantes. Por Remedios, brindó Consuelo, levantando su copa. Por ti, respondió Salma. Por mantenerte firme cuando todo el mundo te presionaba para rendirte. Lisa Velázquez, la curadora, se acercó con expresión emocionada. Disculpen la interrupción, pero acabo de recibir una llamada del Museo Nacional de Arte. Están interesados en organizar una retrospectiva conjunta de Remedios y Consuelo el próximo año. La noticia fue recibida con exclamaciones de alegría. Para Consuelo, que había pasado décadas pintando en la oscuridad del anonimato, este reconocimiento representaba la validación definitiva de su trayectoria artística. Esa noche, cuando Ernesto llevó a Consuelo de regreso a la que ahora era tanto su casa como un museo, la anciana observó las estrellas sobre San Miguel con una sensación de paz absoluta. Lo logramos, Remedios, susurró al cielo estrellado. Nuestra promesa está cumplida. 3 años después, el Museo Remedios Villanueva se había convertido en uno de los destinos culturales más destacados de San Miguel de Allende. Lo que comenzó como un modesto homenaje a 2 artistas olvidadas, era ahora un vibrante centro cultural que atraía a visitantes de todo el mundo. En el jardín trasero, que había sido ampliado para acomodar un pequeño anfiteatro al aire libre, Salma observaba con satisfacción a un grupo de niñas que participaban en el taller semanal de pintura, cada una frente a su caballete, con expresiones de absoluta concentración, mientras intentaban capturar en sus lienzos la luz única de la tarde mexicana. «Tienen talento», comentó Ernesto, quien tras jubilarse como chofer, se había convertido en el guardián honorario del museo. «Especialmente la pequeña de la esquina». Salma asintió, fijándose en una niña de unos 10 años con trenzas oscuras y ceño fruncido de concentración, idéntico al que ella misma tenía cuando se enfrentaba a un desafío creativo. «Me recuerda a mí a su edad», confesó, tan decidida. Su teléfono vibró con una notificación, la confirmación oficial de que su primer largometraje como directora, Pinceles y Promesas, había sido seleccionado para competir en el Festival de Cine de Cannes. La película, inspirada en la historia de Remedios y Consuelo, representaba el giro artístico que Salma había decidido dar a su carrera tras la experiencia transformadora de crear el museo. Con paso tranquilo, se dirigió hacia la habitación que había sido el estudio original de Consuelo, ahora convertida en una sala especial donde se proyectaba un documental sobre el proceso de restauración de las obras. Allí, en un rincón discreto pero iluminado con precisión, se encontraba el retrato más reciente añadido a la colección. Consuelo Vargas, a sus 81 años, pintado por una artista emergente meses antes de que la anciana falleciera pacíficamente en su sueño. Había sido una partida serena, como ella misma había deseado. «Cuando llegue mi momento», le había dicho a Salma,
Quiero irme como los pintores del Renacimiento, con un pincel en la mano y una sonrisa en los labios. Y así había sido. La encontraron una mañana de primavera en su sillón favorito del jardín, con un boceto a medio terminar en su regazo, y una expresión de paz absoluta. En su testamento, Consuelo había dejado todas sus posesiones y derechos artísticos a la fundación que administraba el museo, con una única condición personal para Salma: que nunca dejes de crear, independientemente del medio que elijas. El arte es la forma más pura de libertad. Eduardo Hayek Jr., para sorpresa de todos, se había convertido en un benefactor regular del museo y había donado varias fotografías familiares y documentos que ayudaban a completar la historia de Remedios. La relación con Salma, antes prácticamente inexistente, se había transformado en un vínculo genuino basado en el respeto mutuo y el amor compartido por el legado familiar. El museo también había inspirado cambios en el barrio de Los Arcos. Lejos de convertirse en una zona de desarrollo inmobiliario, se había transformado en un distrito cultural donde antiguos talleres y casas se habían renovado como galerías, estudios y escuelas artísticas, preservando su carácter histórico. Salma miró su reloj y sonrió. Era hora de la ceremonia de graduación del primer grupo de becarias del programa educativo del museo. 10 niñas de escasos recursos habían completado un año intensivo de formación artística y hoy presentarían sus obras finales ante sus familias y representantes del mundo del arte. Mientras caminaba hacia el anfiteatro, Salma se detuvo brevemente ante el autorretrato Corazón dividido de su abuela. Como siempre que contemplaba esta obra, sintió una conexión profunda con aquella mujer que apenas había conocido, pero cuyo legado había transformado su vida de maneras inimaginables. «Gracias, abuela», susurró. «Tu promesa sigue viva.